Contexto Digital. Así es, Luis Fernando Gallardo vía telefónica ya con nosotros para contarnos temas digitales, tendencias, innovación. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Diana, Marcela, Juan, muy buenos días. Pues yo quiero platicarles acerca de estos 5 grandes gigantes de la economía digital que están en un último estudio que hace el MIT, determinan que están matando a la economía real. Sabemos que la economía digital está dominada por unas cuantas empresas. Estas 5 empresas son Google, Facebook, Microsoft, Amazon y Apple, ¿no? Estas 5 empresas han dominado el mercado digital por los últimos 10 años, 15 años, y esta dominación, que a pesar de que se supone la promesa de la tecnología era venir precisamente a derrumbar esos grandes monopolios de las diferentes economías, como era la automotriz, como era la energética, pues ahora se ha convertido no en un monopolio formal, sino en un oligopolio. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, las empresas energéticas que extraen petróleo, que extraen gas, tienen el componente para convertirse en ese monopolio, no así la tecnología, ya que cualquiera puede hacer un buscador de Google o puede hacer cualquier programa, cualquier software, y tiene a la mano esos elementos para poder crear o innovar. En este sentido, lo que sí han monopolizado estas grandes empresas ha sido los datos, que es con lo que se han convertido en esas grandes empresas. Es decir, no es la herramienta como tal, sino la acumulación de datos, y que a pesar de que son supuestamente competencias, estos 5 grandes empresas digitales se comparten, se venden, se distribuyen entre ellos el dato, que ha sido lo que ha generado el mayor valor entre ellas. ¿Y cómo se da este valor? ¿Por qué estas empresas se dice que están matando a los empleos o a las economías tradicionales? Porque recordemos que ¿cuál es el valor de estas empresas? Recordemos que, por ejemplo, tienes un celular, es el único usuario que tienes un celular, y bueno, ese celular no valdría nada, pero si hay otra persona que tiene otro celular, en ese momento ya adquiere valor tu celular. Pero si tienes ahora millones de usuarios con celular, ahora la red telefónica se convierte en una empresa con un valor inmenso. En este caso, estas empresas contienen una red muy grande de usuarios, una red muy grande de consumidores, ya que la mayoría de sus servicios aparentemente son gratuitos, pero son gratuitos para el consumidor, pero no gratuitos para los que consumen los datos de los consumidores. Y ahí es donde prenden absolutamente toda esta forma de oligopolio, y que hacia futuro no se ve que vaya a cambiar. Es decir, incluso estas grandes empresas recurren a viejas prácticas de comprar a sus posibles competencias, de comprar esos talentos de ingeniería, de innovación. Por ejemplo, Google está comprando cada mes una empresa, o cada mes está comprando científicos que están desarrollando nuevas ideas, pues precisamente en principio para hacerse de ese talento sin que ella le tenga que invertir. Y ese es el otro punto, que a pesar de que la tecnología, la promesa era que iba a generar nuevos empleos, iba a hacer que la economía y el Producto Interno Bruto se detonara derivado de estas innovaciones, pues no ha ocurrido. En los últimos 10 años, el crecimiento de la economía digital solo ha marcado el 1% a nivel global, es decir, es ridículamente bajo comparado con otro tipo de economías, incluso como la agroalimentaria, ¿no? Y que no se ve por dónde vaya a hacer que los países, o en este caso los gobiernos, reflejen ese aumento del Producto Interno Bruto. Oye, Luis Fernando, perdón, sí, es que ahí tengo una duda, y justo últimamente estoy leyendo mucho al respecto, pero es cierto que, por ejemplo, el sector de servicios, entiendo que no todo lo que tenga que ver con servicios tiene que ver con innovación y con tecnología, es el que más crece, o sea, es la rebanada del pastel que más crece en aportación al Producto Interno Bruto de las economías desarrolladas. Pero también pienso que hay empresas como Apple que tienen, o sea, valen el Producto Interno Bruto de 10 o 15 países de América Latina, por ejemplo. Esa es la situación, o sea, no estamos hablando de que no generen dinero, sí lo generan y lo acumulan en el ganón es la empresa, por supuesto, no la distribución de ese Producto Interno Bruto entre toda una sociedad.
o que generes esa economía, esos niveles de economía o esa redistribución de esa riqueza. Ahorita los consumidores rara vez vas a oír quejarte de Google o de Facebook porque son gratis, ¿me explico? Sus consumos son gratuitos. Nadie va a decir por qué dejas que Google sea un oligopolio, por qué dejas que Facebook sea un oligopolio, ¿sí? A mí no me interesa eso porque los servicios que me presta de ocio son gratuitos, pero la venta de esa información que se la prestan a por ejemplo, aquellas personas que venden, pues quisieran estar adentro donde están los consumidores y llegar muy puntualmente a las necesidades de los mismos. Y es donde ellos les pagan a estas grandes empresas para poder acercar su producto o su servicio. En cuestión de eso, efectivamente, sí están creciendo, están apareciendo nuevos empleos, como los de Uber o los servicios ya de BPO y demás, pero son pagados de manera muy baja, o sea, no representan una economía muy sólida, porque así como se crean, se destruyen. Es decir, hay tanta mano de obra disponible porque cualquiera puede conectarse y brindar estos servicios que definitivamente así como aparecen, desaparecen. Y no genera esta seguridad social de la que platicábamos la ocasión anterior. Es decir, no dudo que haya micros o pequeñas empresas que brinden servicios aparentemente digitales, ¿sí? Pero que en un momento dado, si esa aplicación o ese servicio desaparece, mata al resto de la economía, ¿no? Preguntaríamos cuál es pues una posible solución o una posible alternativa para que este oligopolio no continúe y que inhiba nuevas innovaciones o tecnologías disruptivas. Hay una propuesta por parte incluso del gobierno americano en la cual podríamos traspolarla como lo que está pasando o lo que ya ocurrió ahora en las telecomunicaciones en México. Recordemos que ahora obligaron a la empresa de Slim a compartir sus redes digitales para que otras empresas celulares pudieran utilizar la misma red y no se considerara como un monopolio. Entonces, le obligan a que preste sus mismas células, sus mismas antenas a la competencia. Aquí lo que están proponiendo es que los datos que acumula Google, Facebook y demás empresas sean públicos, es decir, que cualquier persona pueda acceder a esas grandes bases de datos para que a través de esa información creen nuevos productos, creen nuevos mercados, ¿sí? Y que no sea un monopolio de la información o un oligopolio que, como te mencionaba, ahorita entre ellos nada más se vende la información. Si tú quisieras comprarle una gran Big Data a Google, es casi imposible que ellos te lo vendan porque sí representaría una amenaza directa al valor de sus empresas. Bueno, y además aquí hay una discusión bien interesante sobre, o sea, esto de por qué no comparten los datos y la otra versión que dice, bueno, porque yo fui el que invirtió en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Ahí está la paradoja, pero ¿en dónde juega el rol del gobierno? O sea, es claro. Igual con lo que decíamos de Slim. Él invirtió en las antenas, él puso la fibra óptica. ¿Por qué le tengo que dar a mi competencia acceso a mis carreteras? Pero hay que pensar en el bien común, en el bien social y tratar de equilibrar esos efectos de la economía. En este caso, si no sería toda, pues una parte, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que le invierte Google es en su algoritmo o le invierte en sus fierros para almacenar esa información. Pero la información se la estás dando gratis tú como usuario. Así es que podría ser cierta parte de esa información disponible para todos, pienso yo. Sí, bueno, yo también lo comparto, nada más que también hay que reconocer que cuando decimos, bueno, Google que pone los algoritmos y los fierros, bueno, los algoritmos son centenas de mentes brillantes que están trabajando durante tiempo para desarrollar esos algoritmos, ¿no? Es así. O sea, tampoco es poca cosa, pues. De hecho, por eso hablan de que la economía no ha crecido tanto, porque acá es una capacidad muy rápida de escalar, es decir, con poca gente puedes crear un software que le impacta a mucha gente. No es de uno a uno, sino es de uno a muchos. Sí. Y por eso esas mentes brillantes de estos científicos hacen que los servicios de Google o los servicios de Facebook y demás, Twitter, impacten demasiado amplio, pero a un grupo muy reducido de personas que van a recibir esos dineros. Oye, Luis Fernando, durante varias ocasiones de tu participación hemos hablado de este problema de la regulación versus la innovación, ¿no? Luego
porque tú preguntas dónde queda el gobierno y muchas veces pues queda rebasado por cosas que ocurrieron cuando ellos estaban legislando lo que ocurrió en el pasado. Pero en estos temas también es cierto que la economía del conocimiento ha rebasado a la propia teoría económica, ¿no? O sea, ahora pienso que hoy para nosotros es como muy de sentido común decir que los datos son un bien común, cuando tal vez hasta hace no mucho tiempo, pues eso no era así. Si los datos eran producto de un desarrollo en el que yo invertí, los datos eran míos. O sea, también los conceptos económicos han ido cambiando. Definitivo. Mira, por ejemplo, acaba de ser algo muy interesante el SAT hace unas semanas. Acaba de publicar la base de datos con más de 170 millones de registros de un montón de contribuyentes que pagamos impuestos. Obviamente depuraron la información para que pueda ser pública, no vienen nombres, pero sí vienen números que también ellos evitan con la recursividad tratar de identificar quién es, pero sí, por ejemplo, sabes qué se consume, qué se compra, cuánto se paga, qué impuestos genera, y esa información es valiosísima. Pasó de noche, pero creo que para los chavos que están en las startups o las mismas empresas, eso es un gran valor. O sea, eso no tiene precio, de verdad, que comparta el SAT esa información, y creo que el resto de las dependencias gubernamentales deberían de hacer lo propio, ¿verdad? No hablamos de datos abiertos como tal, sino de una data muy, muy concreta en función de transacciones que se hacen a través del gobierno. Y en lo que tú mencionas de la economía del conocimiento y demás, estaba leyendo un artículo de un vicepresidente de una universidad de Silicon Valley, donde él habla de que en un corto tiempo las universidades como las conocemos van a desaparecer. Ya no importa la certificación, es decir, que te emitan un título y que digan que tú eres licenciado en mercadotecnia o licenciado en economía o licenciado en informática, sino que realmente lo valides con una realidad de proyectos, una realidad de habilidad adquirida. Y ellos te ponen el ejemplo de su venta. Si estudias con ellos no vas a obtener ningún certificado de reconocimiento ante el gobierno, pero por ejemplo ellos te ofrecen ahorita un programa de ejecutivos de $14,000. Si tú terminas tu curso en el tiempo que te lo programaron, te reembolsan el 100% de tus $14,000. Y si tú no consigues un empleo o no pones una fuente de ingresos en 3 meses, te regresan tus $14,000. Es decir, van más allá de educar, sino van pensando en el cómo te ayudan a aprender. Y se me hace bien interesante porque creo que la educación está estancadísima. Sí, estamos creando profesionistas en 5 años que en el año siguiente ya se vuelve obsoleto las habilidades. Pregunta del millón es, ¿qué materias básicas debemos de aprender? Dice, las que tú necesites. ¿Para qué estudias geografía, historia, si nunca en tu vida las vas a ver? Oye, pero si en algún momento me topo con la necesidad de saber eso, dijo, ten la herramienta para aprender en tiempo real. ¿Sí? No acumules información, no acumules educación que no vas a usar en tu vida. Bueno, es que sí, no sé, qué complicado, ¿no? Justo acabamos de hablar con Pablo Clark del IMCO, que hicieron este estudio sobre compara carreras, y justo hablaban de eso, ¿no? De cuánto cuesta. Fíjate, decía, un estudiante de humanidades, carreras como filosofía y letras en una universidad privada, va a tardar en promedio 500 meses en recuperar lo que le costó la carrera. Mientras que un estudiante de finanzas, por ejemplo, en una universidad pública, va a tardar 3 meses en recuperar lo que le costó la carrera. Impresionante. Es impresionante. Y de hecho, sí dice que las universidades de prestigio van a continuar porque todavía al ser humano le encanta el caché, ¿no? Te vuelvo a repetir, más allá de la utilidad propia de lo que representa una educación, se va uno por la marca, ¿no? Sí, bueno, si la marca todavía representa otras posibilidades, estos escenarios que tú planteas, de acceso a trabajo inmediato, ¿no? Por ejemplo, o sueldos mejor pagados porque eres egresado de tal o cual universidad. Ya, bueno, pues bien interesante, Luis Fernando, como siempre. Déjanos un punto de contacto para seguir en comunicación con el auditorio. Sí. Estamos en Twitter, en L Gallardo A. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Luis Fernando Gallardo, nuestro especialista en tecnologías de la información, lo escucha usted en el Contexto Digital.